Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en uno de los capítulos más desgarradores y a la vez más transformadores de toda la historia de la farmacología moderna. Resulta fascinante y, la verdad, bastante aterrador ver cómo un detalle absolutamente minúsculo, algo que ocurre a un nivel molecular microscópico, tuvo el poder de alterar el destino de millones de personas. Literalmente reformó por completo cómo el mundo entero regula la medicina que tomamos hoy en día. Bueno, para entender esto, hagamos un viaje mental a la década de los 50. El mundo occidental estaba en plena posguerra, flotando en una burbuja de optimismo enorme, y la ciencia química prometía una solución rápida para absolutamente cualquier malestar. En este clima tan confiado apareció un mensaje publicitario arrollador, una píldora que se vendía como completamente inofensiva. Estaba pensada sobre todo para aliviar las náuseas matutinas y el insomnio. Parecía la promesa perfecta, ¿verdad? Un remedio garantizado como totalmente seguro para cualquier persona, incluidas las mujeres embarazadas y los niños. Pero claro, esa garantía de seguridad absoluta era una falsedad absoluta. La oscura y tristísima realidad es que este sedante, aparentemente tan inocente, acabó convirtiéndose en el epicentro de una catástrofe global sin ningún tipo de precedente. Esta simple promesa comercial desencadenó el mayor desastre médico del siglo XX, dejó una cicatriz imborrable en la salud pública mundial y destrozó a incontables familias que, lógicamente, habían confiado a ciegas en los avances científicos de su época. Sección 1. El fármaco milagro. Toda esta historia arranca en 1954, en los laboratorios de una empresa de Alemania Occidental llamada Cheme Grünenthal. Lo curioso es que al principio ni siquiera buscaban un sedante, intentaban crear un nuevo antihistamínico para las alergias. No funcionó para eso, pero sintetizaron la talidomida, y ahí vieron un potencial comercial gigantesco. Pensemos que en aquel entonces los sedantes que dominaban el mercado eran los barbitúricos, unos compuestos peligrosísimos porque pasarse un poco con la dosis podía causar una muerte por depresión respiratoria. Sin embargo, al probar la talidomida en ratones, vieron que carecía de toxicidad aguda. De hecho, era casi imposible inducir una sobredosis letal en esos animales. Y basándose solo en esa prueba tan superficial, cometieron un error garrafal, dar por sentado que el fármaco sería 100% seguro para el consumo humano. Y claro, esa aparente seguridad dio luz verde a una campaña de marketing brutal. Se lanzó en Alemania bajo el nombre de Contergan en 1957 y la talidomida cruzó fronteras a una velocidad que asusta. Llegó a comercializarse en 46 países con muchísimos nombres distintos y, ojo a esto, vendiéndose sin receta médica. Hablamos de millones de dosis consumidas cada mes a nivel mundial. Un éxito de ventas absoluto. Pero, bajo la superficie de ese triunfo masivo, se escondía un defecto estructural devastador. Sección 2. La trampa molecular. A ver, lo que pasó aquí nos demuestra cómo la naturaleza tiene sus propios trucos de diseño, y la industria farmacéutica de los 50 los ignoró por completo. Existe un concepto clave en química orgánica llamado quiralidad. Básicamente, es la propiedad por la que una molécula puede tener una versión gemela que es exactamente su reflejo en un espejo. Es como nuestras manos. Tenemos una derecha y una izquierda. Son imágenes especulares, pero por mucho que lo intentemos, no podemos superponerlas perfectamente la una sobre la otra. A estas variaciones se les llama isómeros ópticos. Y justo aquí, en este minúsculo detalle, reside el núcleo del desastre. Resulta que la talidomida existía en estas dos formas especulares. Por un lado, el isómero R hacía exactamente lo que decía la caja, inducía el sueño y quitaba las náuseas de maravilla, pero su gemelo geométrico, el isómero S, era altamente teratogénico. Esta variante en concreto tenía la letal capacidad de bloquear la angiogénesis, es decir, cortaba de raíz la formación de vasos sanguíneos nuevos en los embriones. El problema: la empresa vendió a ciegas una mezcla racémica, metiendo ambos isómeros al 50% en la misma píldora. Literalmente, estaban empaquetando un remedio estupendo y un veneno del desarrollo en una sola dosis. Sección 3. El enigma médico. A partir de 1958, solo un año después de aquel lanzamiento masivo, los hospitales empezaron a notar algo de terror: un aumento repentino de focomelia. Es una anomalía congénita rarísima que causa malformaciones muy severas en las extremidades de los bebés. Esto desató una investigación epidemiológica impresionante por parte de médicos como el Dr. Widukind Lenz, en Alemania, y el Dr. William McBride, en Australia. Trabajando por su cuenta, empezaron a atar cabos y encontraron una coincidencia temporal que ponía los pelos de punta. Descubrieron que tras cada gran pico de ventas de talidomida, le seguía un pico exacto de nacimientos con focomelia unos 8 o 9 meses después. Si la madre tomaba la pastilla justo entre los días 35 y 50 tras su última regla, la estructura ósea del embrión quedaba destruida. Pues bien, a pesar de que las alertas médicas no paraban de crecer, y de las cartas formales de los investigadores, la empresa se cerró en banda. Negación absoluta.
Chemie Grünenthal aseguraba que su fármaco no tenía nada que ver, escudándose en aquellas pruebas con animales y en la vieja creencia de que la placenta era una barrera impenetrable. Se negaron en rotundo a retirar la talidomida. No fue hasta que los datos del Dr. Lenz se filtraron a la prensa alemana en noviembre del 61 que la presión pública hizo que la situación fuera ya insostenible. Sección 4. La barrera protectora. Mientras el pánico se extendía por Europa y otros continentes, surge una pregunta que es absolutamente clave en esta historia. ¿Por qué Estados Unidos logró esquivar esta catástrofe que estaba golpeando a casi 50 países? Y la respuesta no es un golpe de suerte ni una maquinaria burocrática perfecta, sino la firmeza y el escepticismo de una sola persona. Esa heroína anónima fue la doctora Frances Kelsey, una farmacóloga que trabajaba evaluando medicamentos para la FDA. Cuando la empresa Richardson Merrell pidió aprobar la talidomida allí, bajo el nombre de Kevadon, la doctora Kelsey echó un vistazo a los papeles y detectó al instante que faltaba rigor metodológico. Sufrió presiones corporativas brutales por parte de los ejecutivos que le echaban en cara el éxito del medicamento en Europa, pero ella no cedió. Exigió datos reales y demostrables sobre la toxicidad a largo plazo y cómo se metabolizaba la droga, unos datos que sencillamente no existían. Con ese rigor científico inflexible salvó a miles de niños estadounidenses. El impacto de esto fue enorme. De las cenizas de toda esta tragedia nació la enmienda que Fauber-Harris en el año 62, que cambió las reglas del juego para siempre. Por primera vez, las empresas tenían que demostrar no solo que un medicamento era seguro, sino que realmente funcionaba, exigiendo ensayos clínicos muy estrictos antes de poder venderlo. Además, se hizo obligatorio reportar cualquier efecto adverso. Básicamente, todas las leyes modernas de farmacovigilancia que nos protegen hoy en día nacieron directamente de este desastre. Evidentemente, la batalla en los tribunales fue gigantesca. En diciembre de 1970, después de un larguísimo proceso penal en Alemania Occidental contra los directivos de la empresa, se llegó a un acuerdo legal histórico. Se creó un fondo gubernamental para dar atención médica y pensiones vitalicias a las víctimas. Y sí, esto garantizó los cuidados necesarios, pero nos dejó una lección moral muy amarga. Quedó clarísimo que ningún montón de dinero podría compensar jamás el coste humano de semejante negligencia científica. Sección 5. Legado y resurgimiento. Si repasamos toda la línea temporal, es para quedarse sin palabras. Su síntesis en el 54, su lanzamiento estelar en el 57, la retirada global del mercado en el 61 y cómo impulsó nuevas leyes en el 62. Pero, sorprendentemente, la historia de esta molécula da un giro de guión brutal. En la década de los 90, la talidomida regresó de forma radical, esta vez aplicándose en el campo de la oncología. Y aquí hay una ironía científica tremenda. Esa misma propiedad teratogénica, la que causó tantísimo dolor, es hoy su mayor virtud médica. Recordemos que al bloquear la angiogénesis, la talidomida asfixiaba los vasos sanguíneos de los embriones. Pues bien, hoy la medicina utiliza ese mismo mecanismo para cortar el suministro de sangre que hace crecer a los tumores cancerosos. Obviamente, se usa bajo controles extremadamente estrictos y con prohibición absoluta para embarazadas, pero hoy en día es un tratamiento de primer nivel que salva muchísimas vidas frente a enfermedades como el mieloma múltiple o la lepra. Para terminar este análisis, todo esto nos deja con una reflexión de peso. ¿Cómo es posible que algo tan ínfimo, la simple posición tridimensional de unos átomos que no podemos ni ver, desencadene una catástrofe humana global y décadas después se convierta en un escudo contra el cáncer? Es un recordatorio apabullante del inmenso poder que tiene la química sobre nuestras vidas y sobre todo nos demuestra por qué esa estricta vigilancia científica de la que disfrutamos hoy es absolutamente innegociable. Nunca, bajo ningún concepto, podemos permitir que la prisa comercial vuelva a silenciar la prudencia científica.